Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a todos los que están conectados y a todas las que están conectadas. Gracias, Edgardo. Gracias, Mauricio. Y especialmente gracias a la profesora Electra que nos permite acompañarla en la lectura o con la lectura de este texto. En mi caso, centré mi interés en el último capítulo, que se llama La vida psíquica de la deuda, y en particular en la relación entre feminismo y neoliberalismo, porque no solamente porque es una temática que me interesa, particularmente la relación y la cuestión del feminismo, sino también porque me parece que allí es donde hay una pincelada de posibilidad de pensar una vía de salida a la deuda y a la culpa capitalista. Así que para dejar un tono más optimista, quisiera retomar también este, en parte este capítulo. Como ya les digo entonces, en esta intervención quiero ocuparme de la relación entre neoliberalismo y feminismo, siguiendo el recorrido que nos propone nuestra autora en el último capítulo de Deuda y Culpa, publicado a fines del año pasado en español. Me interesa esta relación porque el feminismo ocupa un lugar central en la obra de Stimilli, no solamente en este libro, sino, creo yo, a partir de este libro. En efecto, en una entrevista reciente, la profesora sostiene que, la cito y la traduzco, que los movimientos feministas actuales que existen en el plano internacional, de formas y contextos diferentes, son el fenómeno político más importante y quizá, en muchos sentidos, incluso el más temido. En efecto, esta afirmación se desprende de la conceptualización del feminismo como la fuerza de confrontación a las instituciones normativas del neoliberalismo, capaz de producir un cambio radical y capaz también de accionar formas inéditas de la asunción del poder. Hagamos un poco de arqueología, si les parece, para seguir el recorrido en el texto de Stimilli que nos permite llegar a este punto. Stimilli sostiene que el mercado ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos 35 años. Estas transformaciones del capitalismo residen justamente en el pasaje de las reglas que hasta ese momento tiranizaban la vida de las personas y de las colectividades, utilizando modalidades coercitivas, disciplinarias, represivas, para hacer entonces ese pasaje hacia las sociedades contemporáneas, dominadas en esta oportunidad por el mercado global en el que se vive según las instituciones de la norma. Al contrario, entonces, de las reglas que operan a través de la restricción, las normas acompañan la capacidad de iniciativa en las decisiones y las acciones orientadas a la satisfacción de los deseos. De allí que el título de este capítulo sea La vida psíquica de la deuda. Entramos en una nueva dimensión. Se trata entonces de una mutación antropológica que ya en 1980 Alain Ehrenberg de la que había dado cuenta en el pasaje de la neurosis a la depresión, como efecto de una nueva relación entre la norma y la institución. En términos psicológicos, lo que se subraya es el desplazamiento de lo permitido y lo prohibido por la regla, hacia lo posible y lo imposible de la norma. En efecto, lo que acá se ve erosionado es justamente la referencia al conflicto de la que hablaba Freud, para dar lugar a una nueva subjetividad en la búsqueda de sensaciones que lleven a superar la intranquilidad permanente. En otros términos, la mutación antropológica reside entonces en el pasaje de las sociedades modernas en las que se hacía uso de la represión de las pulsiones y de los dispositivos jurídicos culpabilizantes para pasar a las nuevas sociedades contemporáneas en las que el sujeto administra la economía libidinal como fundamento de su vida a través de la multiplicación de las condiciones que remiten a la deuda, esto es a través del consumo. En este contexto, Stimilli trabaja el feminismo como resistencia al neoliberalismo, partiendo de Nancy Fraser y su llamado a realizar una enorme autocrítica en el interior del feminismo. Recordemos que para Fraser el feminismo de los 60 y de los 70 marca una discontinuidad con el orden patriarcal y culpabilizante.
Este corte consiste en realizar un llamado a la supresión del pacto social, es decir, establecer una fisura en el interior del proyecto moderno. Esta ola feminista buscaba modificar todo el ordenamiento y no pretendía únicamente ocuparse de cuestiones particulares, pero muy importantes, como el derecho al voto o la cuota en la asignación de los cargos. En efecto, Stimilli lee en Fraser, mejor dicho, un feminismo ontológico político en el límite entre lo humano y lo no humano. Así, dice Fraser y lee Stimilli, las prácticas feministas han producido una serie de diversificaciones internas en las teorías de género, en el feminismo de la diferencia, en diferenciaciones queer, LGTB y muchas otras. Ahora bien, lo que vale preguntarse en este momento es si estas diferenciaciones reivindicadas por el feminismo dan cuenta de un cambio radical en las subjetividades y si de ser así, este cambio implica necesariamente un cambio de las formas de poder que se encuentra en el origen de las políticas neoliberales. La respuesta de Fraser creo haber entendido que es negativa. En efecto, Fraser denuncia un retroceso del feminismo actual respecto de sus reclamos originales y una complicidad de este feminismo con el modelo capitalista. Solo basta reflexionar acerca de las nuevas formas de trabajo, o mejor dicho, acerca de la llamada feminización del trabajo en la época posfordista, en la que se pone en evidencia la precariedad y la flexibilización. Es cierto, podemos decir, que hay un ingreso masivo de la mujer en el mundo del trabajo, pero también es cierto, por un lado, que nuestras condiciones laborales siguen siendo deficientes y por el otro lado, que las mujeres no abandonamos nuestras tareas históricas de cuidado, de administración del ámbito doméstico o de reproducción. Stimilli entonces va a tomar el análisis de Fraser, pero a mi juicio va a avanzar un paso más y va a señalar una juxtaposición en los tiempos del trabajo con los tiempos de la vida. Si en las sociedades modernas, dice Stimilli, había una invisibilidad de las tareas de las mujeres, en las sociedades contemporáneas constituye el problema prioritario del mundo laboral. Es más, si hay algo que nos iguala a las mujeres, a todas, ya sea que cumplamos las funciones de amas de casa, de empleadas de una empresa, de colaboradoras domésticas, de políticas o de intelectuales, es que todas tenemos la misma actitud valorativa de los ámbitos subjetivos, afectivos y emocionales. En la vida psíquica, Judith Butler investiga el poder hasta llegar a sus raíces psíquicas y descubre que el origen de la libertad es una obediencia preventiva. Es decir, libertad y obediencia se implican mutuamente. En efecto, si las otras especies de vivientes, va a decir Butler, se apoyan en el ambiente natural para asegurar su conservación, los vivientes humanos nos separamos del resto porque buscamos nuestra autoconservación en la modificación del ambiente natural. De allí que la vida humana esté acechada constantemente por el dolor de pérdida, a decir Butler, por el origen de la vida que se siente constantemente amenazado. Aún así, la vida humana está abierta a distintas posibilidades. Butler llama a esta potencialidad ontológica desestimación original y la concibe como el espacio en el que el poder encuentra la manera de autosanarse, confiriéndole valor a todo aquello que pareciera no tener valor. De este modo, la vida psíquica es la vida de un poder que reprime a través de la libertad. Las distintas modalidades de este mecanismo son las que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Ahora bien, siguiendo el tema de la libertad propuesto por Butler, Stimilli identifica un acuerdo que toma forma en los últimos 35 años entre los individuos y las instituciones normativas liberales. Por un lado, los individuos aceptamos participar en los aparatos productivos y financieros con capital humano porque eso nos permite suponer que de alguna manera podemos disponer de una libertad virtualmente ilimitada. Por otro lado, si el poder tiene una vida psíquica propia, como quiere Butler,
Y si la vida humana participa de las relaciones de fuerza de las que surge, entonces hay nuevas modalidades de poder que pueden ponerse en práctica y alimentarse de la materialidad de la vida individual. Por último, como tercer punto, el poder no solo reprime al sujeto, sino que también le da vida. De este modo podemos entender que no se manifieste solo de maneras represivas, sino que utilice el terreno social y económico fundamentándose en la capacidad autocrítica. Más explícitamente, lo que quiero subrayar es la idea de Stimilli de que el sujeto es condición e instrumento de poder. De este modo, los sujetos podemos vulnerar el proceso normativo de las instituciones neoliberales y de este modo también podemos experimentar distintas formas de poder, darnos nuevas formas de cooperación social y establecer nuevas relaciones con el mundo y con las cosas. Se trata entonces de encontrar esas nuevas experiencias en relación con aquello que ya nos está dado de antemano y buscar la manera de producir un cambio radical capaz de accionar nuevas formas de poder, como dije al comienzo. De este modo, Stimilli resalta con particular atención la idea de que con el feminismo lo privado es político, en tanto que las relaciones de género se asemejan a las de un deudor y un acreedor. Como hemos dicho, como dijo Edgardo previamente, en la crisis de la deuda, las relaciones de producción exceden el ámbito económico y material para devenir relaciones de dominio, de cuidado, relaciones éticas, relaciones morales. Esas mismas relaciones se patentizan en las relaciones de género, no solo en el ámbito laboral, donde se busca garantizar la autonomía de las mujeres y rescatar también de ese sentimiento de dependencia que caracteriza nuestras relaciones. Me parece que Stimilli, sin embargo, va más allá de eso. Me parece que Stimilli está pensando en movimientos como el Ni Una Menos, o en acciones concretas como la búsqueda de un salario mínimo europeo, o propuestas concretas contra la violencia machista, porque la intención es reconocer el valor político de las formas de trabajo que atraviesan a nuestras sociedades contemporáneas. Hoy en día, las normas institucionales neoliberales incluyen el histórico trabajo femenino de manera indebida, porque lo conciben como un gasto por el cual no están dispuestos a pagar. Por eso, creo que la intención de Stimilli es poner en evidencia que el trabajo reproductivo o las distintas formas de cuidado son tareas a las que las mujeres no queremos renunciar y por las que debemos luchar para que sean valoradas adecuadamente. Es más, yo diría, las características subjetivas, afectivas y emocionales son para Stimilli el ámbito potencialmente fértil para nuevas formas de resistencia. Muchas gracias. Te paso la palabra, Agustina.